Pablo y además es directora del Instituto de Estudios Brasileiros. Ella es investigadora y sus temas de investigación, y por ella la conocemos, por ellos la conocemos tanto, sobre cultura escolar, escuela nueva, educación transnacional, y básicamente queríamos conversar con ella en relación a cómo pensar la educación en tiempos de plataformas. Básicamente reflexionar sobre los impactos de este lanzamiento de la educación en línea a escala planetaria y sus efectos en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes, familias, y también repensar sobre ajustes y posibles encuentros o desencuentros entre la sociedad y la educación a partir de esta inmersión acelerada en el mundo de las plataformas. Para arrancar, Diana, te propongo pensar en torno a los docentes. De algún modo, esta pandemia ha supuesto una interrupción abrupta en la historia de la educación, una inmersión inmediata, como decía, en las plataformas, y esta interrupción abrupta ha supuesto para los docentes preocupación, incertidumbre, ensayos, errores, pero también reflexión y aprendizajes. No sé, desde tu perspectiva, ¿qué cambios observás vos en los docentes a partir de esta experiencia? No se escucha, Diana. Sí, Ahí sí, está. sí, ahora sí. Buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Estuvimos juntos la semana pasada, estamos juntos otra vez esta semana. Para mí es un placer trabajar con ustedes de Flaxo y, bueno, escuchar tantas tonadas, como dijo una de las chicas que está ahí, todas las tonadas, y está en tantos sitios al mismo tiempo. Y bueno, y aprovecho para dar a ustedes la bienvenida a mi casa, porque con estas plataformas ahora entramos en la casa de toda la gente. Entonces somos como que de casa, ¿no? Además de estamos tan lejos, somos de casa. Entonces le agradezco mucho a Silvia por la invitación y bueno, por la oportunidad. Las plataformas. Una cosa que me parece que es obvio es que todos nosotros no conocíamos, yo pienso, ¿no? Y yo no conocía tantas plataformas que existen hoy para hacer las transmisiones y para hacer los contactos por estos ambientes virtuales. Yo no estaba acostumbrada a esto y te digo que fue para mí una descubierta. No sabía cómo empezar con todo esto y estaba buscando con amigos y, bueno, compañeros que me dijeron, ¿cómo hago con esto? Me consulté con los alumnos y todo esto me hizo, bueno, aprender a usar las plataformas. Entonces, yo pienso que a mí me pasó lo mismo que ha pasado con la mayoría de los maestros. No estábamos acostumbrados con estas plataformas, usábamos la internet nada más que para comunicación. Yo, por ejemplo, ni Facebook no lo tengo, entonces Instagram, Facebook, Twitter, nada de eso lo tengo. Uso la computadora para pasar mailing y nada más. Entonces, la computadora empezó a ser como se dice, una compañera de trabajo, ¿no? Está ahí todos los días, me da buenos días, me da buenas noches, a veces me da buenas veladas, no sé, cosas así. Entonces, a mí me parece que pasó a mí lo mismo que pasó a todos los maestros. Tuvimos que salir del miedo que teníamos de utilizar las plataformas para empezar a usarlas cotidianamente y, bueno, y usarlas como instrumento de trabajo. Para mí, uno de los efectos de toda esta pandemia es que vamos a incorporar estos saberes en la práctica de aula. De ahora en adelante, ya no tenemos más este miedo que teníamos de utilizar las plataformas virtuales, los espacios virtuales como ambientes de trabajo. Estamos más acostumbrados y somos más hábiles. Entonces, con esto también, claro, esto nos va a facilitar, me parece, el trabajo del aula. Yo el otro día comentaba que a principio, por ejemplo, nosotras, bueno, muchos de nosotros decíamos a los chicos cuando entraban en el aula que apagaran
apagaron los teléfonos celulares, los móviles, porque no queríamos que utilizaran más los móviles en el aula, ¿no? Pero ahí, después, con la pandemia, todos usamos los móviles para comunicar a los demás, para las aulas también, para trabajar. Entonces, desde ahora en adelante, por ejemplo, me parece a mí que los móviles van a ser uno de los instrumentos cotidianos de trabajo en aula. Porque ¿cómo decir a los chicos ahora, no prendan los teléfonos porque vamos a empezar el aula? Sí, están acostumbrados a tener clases por teléfono, ¿no? Entonces, me parece que, claro, hay mucha incertidumbre, hay mucha inseguridad, hay mucha ansiedad, pero por otro lado, a mí me parece que tuvimos la capacidad de reinventar el trabajo docente. Tuvimos la capacidad de buscar nuevas formas de comunicación con los alumnos. Y además de esto, tuvimos la capacidad de reinventarnos a nosotros mismos, lo que me parece lo más interesante, ¿no? Entonces, estamos más preparados para los cambios que van a acontecer sí o sí de ahora en adelante con respecto a las clases, al aula, a los tiempos escolares, a todas las cosas que van a acontecer de ahora en adelante con respecto a la educación formal, ¿no? Educación formal. Sí, algo que es una reflexión muy propia de los docentes y las docentes en América Latina, y me parece que es algo que concierne a nuestra región estrictamente y tiene que ver con el asunto de las desigualdades. En algún punto nos lanzamos a la educación en línea, pero también creo que hemos sido conscientes de que no son tiempos exclusivos para el voluntarismo, ¿no? Una tendencia muy propia de los docentes de tratar de sacar adelante en situaciones difíciles la tarea de enseñar. En este sentido, me parece que hubo una anticipación. ¿Se escucha bien? Sí, una anticipación. Que mañana tenés una clase. ¿De qué? Hay alguien que tiene su... Sí, ahí ya lo apagó. Bueno, anticipación de las brechas, digamos, ¿no? De las brechas sociales, de las profundas desigualdades que nos atraviesan. Y en este sentido, preguntarte, ¿no? En relación con la variedad de usos de los dispositivos y las estrategias que se han dado los docentes para poder enfrentar esas brechas sociales, porque me parece que esto es algo muy propio de nuestra región, digamos, ¿no? Hemos salido al encuentro de las tecnologías, de las plataformas, pero en un contexto donde las desigualdades nos atraviesan y mucho. Entonces, bueno, alguna consideración al respecto, porque también los docentes anticipamos estas circunstancias, así como las políticas públicas, ¿no? Bueno, a mí me parece, lo que pasa con esta pandemia es que las diferencias sociales quedaron más evidentes. Estaban ahí, siempre existen hace mucho, pero no eran tan evidentes como son ahora, por el hecho de ni toda la gente tiene acceso a la internet y ni toda la gente tiene cómo trabajar, y no solo acceso a la internet, todos los equipos que son necesarios para poder trabajar en línea, ¿no? Entonces, no solo los móviles, por ejemplo, la mayoría de los alumnos acá en Brasil están utilizando los móviles, que son la manera que ellos tienen, son los equipos que ellos tienen para trabajar, ¿no? Ni todos los chicos tienen computadoras, y mismo en las casas, cuando hay una computadora para toda la familia, o sea, tienen que compartir con los padres que también están en teletrabajo, ¿no? Entonces es todo un cuadriculado de horarios para que puedan tener clases y al mismo tiempo que puedan los padres trabajar. Y bueno, entonces no estábamos acostumbrados, y además no tenemos los ambientes en casa preparados para el trabajo, ¿no? No tenemos sillas confortables, no tenemos mesas apropiadas, muchos de los chicos trabajan en la cocina, ¿no? Sobre la mesa de la cocina. O sea, todas estas circunstancias, es claro que van a matizar
¿no? Las formas de apropiación del conocimiento que los chicos van a tener en este tiempo. Por otro lado, hay otros daños que podemos pensar, o sea, hay pérdidas, muchas pérdidas, ¿no? Y tenemos que pensar cómo vamos a recuperar las pérdidas con los chicos que tienen más problemas de acceso, que tienen más problemas con equipos, que tienen más problemas con utilización de, bueno, de todas esas parafernalias, esas cosas que están asociadas a las clases, la enseñanza en línea, ¿no? Pero además de esto, entonces, una cosa que tenemos que nos preocupar es con esto. Además de eso, tenemos que preocuparnos con el futuro, porque el futuro, a mí me parece que es un cambio que lo estamos haciendo ahora y que va a quedarse. O sea, para el futuro, ¿qué tenemos que nosotros también proponer como políticas públicas? Una de las políticas públicas que tenemos que sí o sí, de hoy en adelante, plantear es, por ejemplo, el acceso universal a la Internet. Porque no sabemos cuándo esto va a parar, no sabemos si va a pasar o no va a pasar, porque unos dicen que se va hasta 2022, otros dicen que va más allá, otros dicen que no, que la vacuna salimos de esto al fin de año, no sabemos. Entonces, una de las cosas que tenemos que plantear sí o sí es el acceso universal a la Internet. Esto me parece que es uno de los temas de la política de hoy en adelante. Una otra cosa que nosotros tenemos que empezar a pensar es cómo trabajar en línea, porque es como vos dijiste, nos tiramos en la pileta y empezamos a patalear, o sea, salimos en isolamiento, nos tiramos en la pileta de la Internet y pataleamos como locos, ¿no? Entonces no sabíamos nada, salimos y bueno, más o menos, no estamos nos ahogando, entonces estamos yendo, ¿no? Pero esto no es educación a distancia, esto es patalearse en la pileta, ¿no? Lo que tenemos que pensar de hoy en adelante, cómo construir formas, maneras consistentes, pedagógicamente consistentes para la enseñanza en línea. Porque a mí me parece que de ahora en adelante, muchas de los daños, de las cosas que aprendimos, las vamos a utilizar. Y además de eso, los chicos, los alumnos quieren volver a la escuela, pero más que todo por el hecho de la socialización, porque extraño los amigos, porque extraño los compañeros, porque extraño la convivialidad, porque están hartos de estar en casa, están deprimidos y se quieren ir a la escuela. Pero muchos de los chicos también se acostumbraron con estas maneras más informales de tiempo, que se pueden, por ejemplo, no tienen que se despertar a las 6 de la mañana, pueden empezar a estudiar a las 10, se quedan hasta las 2 de la mañana, porque les parece más confortable. Entonces vamos a tener también, de la parte de los chicos, no sé, de los alumnos, una presión para utilizar las plataformas virtuales como medios de enseñanza. O sea, a mí me parece que la discusión de la hibridación va a entrar en la agenda sí o sí. Entonces, tenemos nosotros también que estar preparados, porque muchos de nosotros que estamos en la educación tenemos, como se dice, un prejuicio con respecto a la educación a distancia. Pero la verdad es que tenemos que entenderla mejor y trabajar juntos para que no se quede la educación a distancia como una empresa, un trabajo, una herramienta hecha por las grandes compañías que venden de todo un poco, ¿no? Y venden educación también a la distancia. Entonces, nosotros tenemos que entrar, pero sí o sí en la discusión, para plantear lo que creemos nosotros que son cosas importantes que creemos como cosas importantes para hacer parte de las plataformas virtuales, ¿me entiende? O sea, no podemos dejar esto
en la mano de la gente que trabaja y que comercializa la educación a distancia. Tenemos que pensarlo desde el punto de vista de nosotros, de la educación democrática, de la educación para todos, y o sea, plantear puntos de vista y modos de trabajar educación a distancia que sean más conformes con la manera como nosotros pensamos la educación. O sea, este es un nuevo compromiso, ¿eh? Muchas gracias, Diana. Muy interesante estos asuntos que nos estás trayendo. También entre los desafíos o los retos que han tenido los docentes, y así lo manifiestan, estos tampoco han sido para ellos tiempos para el desaliento, ¿no? Sí para la incertidumbre, pero no para el desaliento, porque allí tuvieron que inventar nuevas vías, encontrar alternativas y salir al encuentro de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y también acompañar a las familias cuando estaban ganadas por desgano, tristeza, apatía, aburrimiento o temor. E inclusive a veces escuchando conversaciones entre docentes, comentan, ¿no? Paradójicamente, ahora conozco más a mis estudiantes que antes. Sí, Bueno, mira. ¿qué reflexiones te suscita a vos la relación o las relaciones o los vínculos que se vienen construyendo entre los docentes y los niños, las niñas, los adolescentes? Bueno, la primera cosa que me ocurre es que ahora las familias consideran más a los docentes. Acá en Brasil se dicen que las familias valoran más a los maestros, a los profesores, porque primero tuvieron que se dar cuenta del trabajo docente, cómo lo hacen, o sea, tuvieron que ayudar a los docentes a trabajar porque los niños estaban en casa, están en casa, los alumnos están en casa, entonces esto movilizó más las familias. Y con el hecho de movilizar más las familias, los padres, las madres, esto también hizo con que los padres y las madres valoren más el trabajo de los maestros. Esto me parece que es una de las cosas, uno de los puntos importantes, ¿no? Además de esto, me parece también que la preocupación que los maestros siempre tuvieron con los chicos se aumentaron un poco más en el sentido de que también los maestros, ¿cómo se puede decir? Asumieron la preocupación de no dejar ningún de los alumnos para atrás, no dejar nadie para atrás. Entonces, la idea de no dejar a nadie para atrás, me parece que es uno de los planteos que nosotros tenemos, de las preocupaciones que nosotros tenemos, y bueno, si no están las caritas allí, si no me contestas en el WhatsApp, si no me mandas un mail, me preocupa porque no sé si estás enfermo o si no estás enfermo, si la familia está bien. Entonces, un poco esto también movilizó a los maestros por el hecho de la solidaridad, más que todo la solidaridad que existe entre nosotros y que a nosotros nos preocupan los chicos, ¿no? Los niños y las familias, ¿no? Me parece que esto. Y una otra cosa que me parece que es impresionante es que nosotros nos dimos cuenta de cuán inventivos somos nosotros. Porque la verdad es que la docencia es invención, pura invención. Inventamos todos los días qué vamos a hacer. Y por eso me gusta ser un docente, porque no tengo un día distinto del otro, igual al otro. Todos los días son distintos, ¿no? Porque cambian las clases, porque los alumnos están distintos, porque el contenido es otro, porque las dinámicas que voy a utilizar son otras. Entonces somos inventivos todo el tiempo, pero a veces no nos damos cuenta, porque parece que estamos en la rutina, ¿no? Siempre tenemos que hacer esto, todo. Pero no son rutinas, son construcciones que hacemos cotidianamente desde el punto de vista del contenido, de las relaciones personales, del tiempo que tenemos, y bueno, del espacio que ocupamos, de todas las cosas así. O sea, ponemos todo esto en la misma olla y cocinamos y hacemos una cosa linda todos los días distinta. Entonces, a mí me parece que también el hecho de
movilizarnos con todas estas nuevas tecnologías, nos hizo también dar cuenta de cuán creativos, cuán inventivos somos nosotros también. Esto para mí es uno de los puntos más importantes. Es una valoración de la profesión docente, pero no que se da desde afuera, pero que se da desde adentro de nosotros mismos. Y no solo nosotros con nuestro trabajo, pero nosotros con el directivo de la escuela y todos los demás que trabajan ahí en el ámbito educativo, porque se están dando cuenta de la creatividad que nosotros somos capaces para mantener el aula, para mantener la enseñanza. Entonces son cosas que me parecen importantes y que tenemos que marcarlas porque a veces se nos pasan, se nos escapan. Y como nosotros como maestros, como profesores somos muy... Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de hacer entrevistas con maestros, ¿no? Porque hizo esto como, bueno, parte de mi investigación por muchos años. Y una de las cosas más difíciles de hacer un maestro hablar es de su práctica, porque la encuentra como rutina, como cosa que a nadie le interesa, y por lo tanto no habla de su práctica. Y por otro lado, la práctica es el conocimiento que se produce en acción, es el conocimiento pedagógico en acción. Es importantísimo porque es la construcción, es una de las cosas más importantes de la cultura escolar. Y es un saber que nosotros legamos a los compañeros, pero más que todo legamos a nuestros alumnos. La gente aprende a ser profesor siendo alumno. Entonces, este saber de la docencia lo legamos a nuestros alumnos. O sea, hay que pensarlo como un saber importantísimo porque es una pedagogía en acción, ¿no? Sí, en relación con todo esto que estás planteando, Diana, y con tu propia idea, ¿no? Porque supone una redefinición del trabajo docente y también un poder pensar el lugar de los docentes en todo este proceso, pero también una redefinición de la escuela, digamos, ¿no? No como un puerto de llegada de normativas o de propuestas, sino como un lugar de frontera, de producción, de creatividad, ¿no? De invención, usando tus propios términos. Acá en el chat se suscitó una discusión que te comparto y dicen, bueno, el docente que siempre se esforzó y que siempre intentó mejorar en su labor, bueno, acá esto se ha tornado más visible y a veces incluso puede haber redoblado la apuesta. Y tal vez aquellos que nunca se preocuparon tanto, tal vez no necesariamente se han lucido en esta circunstancia. Bueno, esto puede ser, digo, nunca podemos generalizar tanto cuando hablamos de las culturas docentes, pero tal vez sería interesante que nos compartas vos desde Brasil algo más vinculado a todas esas tácticas plurales, ¿no? Avanzando en esta reflexión que vos traes, tácticas plurales que han inventado hoy los docentes para poder trabajar y qué te suscita esta idea de pensar a esos docentes creando e inventando una nueva cotidianeidad. Bueno, yo pienso que vamos a tener muchos cambios en el tiempo escolar. Esto ya habíamos hablado la semana pasada y a mí me parece que es importante hablar otra vez. El tiempo de la escuela va a cambiar, porque ahora tenemos otras maneras de pensar el tiempo. O sea, no más el tiempo como lo pensábamos en cuadrículas, ¿no? Que está todo segmentado, organizado, pero el nuevo tiempo, el nuevo tiempo que tenemos ahora está atravesado por otras circunstancias, está constituido de otra manera. Entonces, esto va a tener un gran impacto en el tiempo escolar, ¿no? Entonces, primero que todo, pensarlo cómo el impacto del tiempo va a cambiar las relaciones en la escuela. Porque la cultura escolar
ella es constituida por tres elementos básicamente: el tiempo, el espacio y las relaciones pedagógicas. Estos son, y bueno, los saberes que están ahí en estas construcciones. Entonces, las prácticas y los saberes pedagógicos se construyen, las prácticas y los saberes se construyen una relación, en estas relaciones que se traman entre las relaciones personales, intergeneracionales, el tiempo escolar y el espacio escolar. Entonces, cuando cambiamos el espacio y el tiempo, cambiamos las prácticas también. Esto es obvio, pero muchas veces no lo pensamos, ¿no? Entonces, para cambiar las prácticas, nos valemos de la cultura material, siempre. Esto en toda la historia de educación. Para cambiar el tiempo y el espacio, utilizamos la cultura material. O sea, lo que estamos haciendo hoy no es muy distinto de lo que hicimos toda la vida en la historia de la educación. Lo que pasa es que lo estamos viviendo hoy en un momento de crisis, o que hace con que pensemos que es un poco, que es más complicado, claro, y porque involucra, bueno, un conjunto de cosas que no estábamos acostumbrados a pensarlo. Pero la verdad es que estas combinaciones entre prácticas escolares, saberes escolares y cultura material escolar tiene que ver con el ámago de la cultura escolar. Bueno, entonces pensando esto, estamos otra vez pensando en los maestros y los profesores, o sea, los docentes. Cómo los docentes se valen del tiempo, del espacio y de la cultura material escolar para hacer la enseñanza, para el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Entonces, es esto que me parece que ahora estamos, bueno, discutiendo, ¿no? Y que estamos aprendiendo a usar otras maneras, otras culturas materiales, porque me parece que no podemos dejar de pensar que las computadoras, los móviles y todas esas cosas no sean más que, no sean también cultura material escolar. De ahora en adelante son cultura material escolar. O sea, el celular, el móvil, la computadora, todo esto hace parte de la cultura material escolar. Entonces, con esto, pensando en esto, ¿cómo escolarizamos esta materialidad? Que este es el trabajo del docente, es la escolarización del tiempo, la escolarización de la materialidad y la escolarización de los saberes. Entonces, lo lindo es que estamos sabiendo cómo escolarizar a bueno, a los móviles, a las computadoras, las cosas como estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde Brasil hay muchos maestros que usan el WhatsApp para dar clases, ¿no? Para su clase. Con los chicos más chicos, bueno, del 3, 4, 5 años, se dan clases con WhatsApp, se hacen vídeos con los dos celulares, con los móviles para enviar a los alumnos, se plantean cuestiones desde del uso de la computadora y cosas así, pero estamos escolarizando estos instrumentos, estamos nos apropiando de estos materiales como parte de la enseñanza. Esto para mí es lo más importante, porque de ahora en adelante, como nos apropiamos de estos materiales, lo tornamos conocidos, y esto lo sabemos hacer. Una vez que nos apropiamos de los materiales, como nos apropiamos del cuaderno, de la lapicera, de la verómil, nos fuimos apropiando de esas materialidades que existían y que nosotros transformamos en materialidades escolares. Esto es importante pensar que estamos nos apropiando también de toda esta materialidad e escolarizando las maneras de utilizar esta materialidad para hacer con que esté conforme con la cultura escolar, que estén apropiadas, que se puedan usar desde el punto de vista
de la cultura escolar, o sea, desde el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje. No sé si te Sí, está contesté. clarísimo y son cosas muy importantes que nos estás compartiendo en tus reflexiones sobre este proceso de apropiación y la materialidad. Pero también mencionaste el asunto del tiempo, ¿no? Los tiempos escolares. ¿Y cómo pensás la relación entre el tiempo educativo y las necesidades sociales o los tiempos de las sociedades, digamos, ¿no? Esto se ha planteado como algo muy complejo, los tiempos objetivos y subjetivos además, ¿no? Hay un asunto ahí muy complejo en torno al tiempo. Entonces, a mí me parece, nosotros tenemos la impresión que la escuela es una cosa estable, ¿no? Y que, bueno, que los chicos llegan a la mañana, salen después a la tarde, el tiempo de la escuela está homogéneo, organizado, decimonónico, está todo lindo, maravilloso y todo. Pero el tiempo escolar no es una cosa estable, es una tensión, siempre tensión. Yo les digo que, por ejemplo, acá en Brasil, y me imagino que ahí en Argentina también se pasa lo mismo, o en Perú, o en Costa Rica, o Uruguay, donde esté, o en México, donde ustedes estén, ¿no? Por ejemplo, las discusiones sobre el homeschooling, o sobre la escuela en casa, la educación doméstica, están en todos los países. El homeschooling es el indicio de que el tiempo escolar no es un tiempo que está estable en la sociedad, es un tiempo de disputa, de tensión, de lucha. O sea, existen familias que quieren que sus hijos no estén en la escuela, pero sí en casa, y que bueno, que el tiempo de la escuela es un tiempo de pérdida porque está con gente que no debería estar, o pérdida porque está aprendiendo cosas que no debería aprender, ¿no? O pérdida de cosas, o sea, es una pérdida. Entonces, la disputa social, la tensión entre el tiempo escolar y el tiempo de la sociedad existe desde el siglo XIX. Empezó con la idea, básicamente con la idea de una escuela que sea obligatoria, una escuela que sea para todos los chicos, para toda la infancia y toda la juventud, y una escuela que sea obligatoria. En la medida que la escuela se torna obligatoria, la escuela pública, el Estado tiene que sacar a los chicos de la casa, de la familia o de la iglesia, ¿no? Y empieza la tensión entre Estado, iglesia y familia. Esto lo tenemos desde el siglo XIX hasta los días de hoy. Son distintas las tensiones y son distintas las demandas y son distintas las disputas que están involucradas en esta tensión. Pero es una tensión constante. Por ejemplo, a lo largo del tiempo, la escuela pública o la escuela obligatoria se fue alargando en el tiempo de vida, digamos así, del alumno. Entonces, al principio, la escuela obligatoria tenía como 3, 4, 5 años máximo. Hoy por hoy, los chicos se quedan en la escuela 13 años, ¿no? Empiezan a los 3 y bueno, y siguen la escuela. O sea, esto no deja de ser una manera del Estado también entrar en las casas de las familias, ¿no? Y poner en tensión la discusión adentro de la familia. Todos nosotros tenemos experiencias de chicos que se van a la escuela por la primera vez y llegan a las madres y dicen, la tía o la maestra me dijo que no es así, que es de otra manera, ¿no? O sea, confrontan los padres con los enseñamientos, la enseñanza que tienen en la escuela, ¿no? Además de esto, si pensamos la organización del tiempo de la escuela, la organización del tiempo de la escuela sigue la organización del tiempo de la fábrica. O sea, las escuelas
surgen, las escuelas públicas obligatorias surgen en el siglo XIX junto con la revolución industrial y con las fábricas. Por eso tenemos la estructura del tiempo del escolar, es más o menos la estructura del tiempo de la fábrica. Y la organización de las escuelas es más o menos la organización de la fábrica. Pensámoslo bien, ¿no? Los chicos se quedan en ambientes encerrados, con una maestra que tiene, que tiene un contenido que trabaja con todos los chicos al mismo tiempo. El tiempo se reparte en segmentos, en partes iguales, se cambia, o sea, hay como un proceso productivo que la escuela toma de la fábrica. O sea, la escuela nace, la escuela obligatoria nace también como una escuela no solo asociada al imaginario de la fábrica, más compartiendo con el trabajo productivo la organización del tiempo. O sea, muchos de los maestros necesitan de la escuela, o muchos de los padres necesitan de la escuela porque tienen que dejar a sus hijos en un ambiente seguro porque tienen que trabajar, ¿no? Entonces, una otra cosa que me parece que vamos a enfrentar, que vamos a poner en relación desde ahora, es que con esta pandemia, la discusión del tiempo social ha cambiado también, porque muchas de las personas ya no quieren más ir a trabajar, por ejemplo, ¿no? Quieren trabajar en casa, desde casa, les gustó la idea del teletrabajo y hay muchas clases sociales que pueden trabajar desde casa. Hay otras clases sociales, hay otros grupos sociales que no pueden, porque tienen que trabajar presencialmente, pero muchos de nosotros podemos trabajar desde casa. Entonces, si se cambia la relación de la sociedad con el tiempo social, se cambia también la relación del tiempo social con el tiempo de la escuela. ¿Me entiende? O sea, si los padres no tienen que salir para trabajar, se pueden quedar en casa, pueden también pensar que los chicos también se pueden quedar en casa con ellos, una vez que no necesitan más salir. O sea, el teletrabajo también va a tener una influencia, un efecto en el tiempo de la escuela. Entonces, pensar el tiempo de la escuela en relación al tiempo de la sociedad me parece muy importante porque la escuela es un organismo dinámico, ella existe adentro de la sociedad. O sea, si cambia la sociedad, cambia la escuela también. La escuela no es estable, está siempre en movimiento, siempre dinámica, siempre tensionando la sociedad. O sea, la escuela es, desde un punto de vista, el local, el lugar donde adentran los conocimientos sociales y se transforman en conocimientos escolares, pero también la escuela deja a la sociedad los efectos de la escolarización de los cuerpos y de las mentes, digamos así. Entonces, esta relación es siempre una relación dinámica. Y si cambiamos el tiempo de la sociedad, la manera que la sociedad piensa el tiempo, vamos a cambiar también la manera como la escuela va a pensar el tiempo. Porque esta es siempre una relación. No es una relación fácil, es una relación muy tensa. ¿Y por qué es tensa? Porque la sociedad tampoco es homogénea. O sea, hay varios grupos sociales que tienen demandas distintas de la sociedad. Entonces, si por un lado hay familias que con el teletrabajo pueden pensar que una enseñanza híbrida va a ser linda para los hijos, ¿no? Para los hijos, hay otras familias que necesitan sí o sí que la escuela esté abierta para que los chicos estén ahí mientras los padres tienen que trabajar. Entonces, esta tensión me parece que va a quedar más grande, más evidente en función de los cambios que desde ahora vamos a tener en el tiempo de la sociedad. Porque estos tiempos están cambiando. Acá en Brasil, por ejemplo, ya hay muchas empresas que están entregando los inmuebles, ¿no? Porque se están dejando porque ya no quieren más
tener un lugar, un sitio fijo, pero están movilizando los empleados en teletrabajo. Y esto está cambiando las relaciones sociales de producción. Y el cambio de las relaciones sociales de producción hace un cambio también en el tiempo de la sociedad. Y el cambio en el tiempo de la sociedad cambia también el tiempo de la escuela. ¿Me entiendes? O sea, es todo un mecanismo que si cambiamos una de las piezas, se cambian todas, se van ajustando, pero no de manera homogénea, tranquila, bueno, pacífica, no, con mucha tensión, porque las demandas de los distintos grupos sociales son distintas, ¿no? Y tiene que ver con las posiciones, las jerarquías que tenemos en la sociedad y las relaciones de poder que tenemos en la sociedad también. O sea, tiempos difíciles van a venir. Sí. Y pensando en los tiempos difíciles por venir, digamos, y siguiendo, digamos, en esta cuestión de la invención de esta nueva cotidianeidad que seguramente va a acontecer para la educación, ¿cómo te imaginas la cuestión de los espacios? Porque para los docentes el aula ha sido siempre el espacio privilegiado de la enseñanza. Resulta que ya incorporamos en nuestros vocabularios el espacio virtual y hablamos de plataformas. Pero también hay todo un tiempo asociado a los usos de los espacios, porque ya estamos imaginando la transición a la pospandemia y cómo va a ser la vuelta a la escuela. ¿Qué te imaginás con respecto a los espacios? Porque eso es algo que también se está discutiendo mucho hoy, ¿no? Sí. Yo recién publiqué un artículo en el Jornal da USP, en lo cual yo planteaba una discusión sobre las escuelas de aire libre. No sé si ustedes se acuerdan, pero en los años 20, más o menos, hubo una moda de las escuelas de aire libre. Y estaban asociadas al problema que había en los años 20, que venía desde el fin del siglo XIX, y que se trasladó al siglo XX, que era el problema de la tuberculosis. Y no había vacuna contra la tuberculosis y por lo tanto tenían que tener escuelas para los chicos, pero la tuberculosis, como esta pandemia que vivimos nosotros hoy, es también una transmisión de virus, ¿no? Entonces, para los chicos, para evitar el contagio, hubo la idea, bueno, sacaron la idea de las escuelas al aire libre. Las escuelas al aire libre, bueno, la hicieron para todos los lados. Existieron en Estados Unidos, en Europa. En Estados Unidos eran de open air schools. En Europa muchas veces se llamaban l'école de plein air. En Brasil se llamaban escuelas de ar libre, ao ar libre. Y a mí me parece que ahí en Argentina también hubo las escuelas de aire libre, que eran escuelas en que los chicos quedaban aislados socialmente, digamos así, no quedaban juntos, y que usaban del espacio abierto como un espacio también de aprendizaje. Entonces era lindo porque los muebles también eran todos pensados para estas escuelas de aire libre. Entonces las sillas eran las sillas flexibles, estas de abrir y cerrar, ¿no? Las mesas también se abrían y se cerraban. El pizarrón se abría y se cerraba, lo llevaban ahí para todos los lados, lo ponían ahí en la naturaleza, el pizarrón, las sillas, las caderas, las mesas, ¿no? Las sillas y el pizarrón, y el maestro, y el aula se daba al aire libre. Hay fotos que son magníficas, incluso, por ejemplo, en Suiza, los chicos en el invierno, un frío loco, todos con manchillas, todos saliendo al aire libre para tener las clases, lindos como todo. Entonces, un cambio, ¿no? Y esto se asoció en entonces con toda la discusión que venía de la escuela nueva
y la idea de, de un retorno a la naturaleza, ¿no? De la naturaleza como una de las cosas importantes para promocionar la educación integral de los alumnos. Entonces con esto hubo congresos, conferencias, hubo un poco de todo y muchas escuelas se hicieron con el modelo de las escuelas al aire libre. A mí me parece que esta idea de aire libre podemos usarla. Por ahí no tenemos cómo poner las escuelas al aire libre inmediatamente, porque claro, están construidas ahí y ya existen, la materialidad de la escuela ya está. Pero, por ejemplo, usamos muy poco los patios como lugares de enseñanza. ¿Y por qué no pensarlos? En lugar de poner los chicos encerrados en el aula, con, no sé, máscaras y todas las cosas que tenemos que poner para quedarnos alejados unos de los otros, aislados. ¿Por qué no pensar en usar el aire libre, usar el espacio abierto de la escuela, que existe en la escuela, como un espacio también de aprendizaje, también un espacio de enseñanza? Me parece que eso puede, o sea, usamos los patios nada más que para jugar el fútbol, bueno, para jugar la pelota, para que los chicos cojan, y después de tenerlos ahí encerrados en la aula por 2, 3 horas, los sacamos ahí del aula y los pobres corren como locos porque quieren, bueno, aprovechar un poco del aire libre, ¿no? ¿Por qué no trasladar las clases al aire libre? ¿Por qué no usar ese espacio? A mí me parece más sano que pensemos el espacio de la escuela desde un otro punto de vista, que más sano que poner los chicos aislados con no sé, acá en Brasil están haciendo las cosas más locas, que ponen anteparos de vidrio entre una mesa y otra, que se ponen los face shield en los alumnos para que estén alejados. Bueno, pensar el espacio, darle la distancia entre los chicos y usar el aire libre, porque sabemos que en el aire libre el virus circula más fácil, más pronto, y no tenemos tanto contagio, ¿no? Entonces, repensar los espacios de la escuela a mí me parece también una cosa que podemos hacerlo, no es difícil, y es un cambio, bueno, yo te digo una cosa, a los chicos les va a encantar salir del aula y quedarse a tener clases en el patio. Puede ser que no tengan la misma concentración que en el aula, pero imagínate las otras cosas que podemos usar estando ahí afuera. Podemos trabajar una pequeña horta con los chicos, enseñarlos a trabajar con la tierra, trabajar un poco más con la naturaleza. La educación ambiental va a ser mucho más importante, mucho más linda si trabajamos a la tierra, si plantamos, si utilizamos las cosas. Pensar la cantidad de cosas que podemos hacer con el aire libre, ¿no? Afuera del aula y de las 4 paredes que encerran a nosotros todos en un ambiente muy achicado. Entonces, a mí me parece que sí, que podemos cambiar. Sí, acá se ha suscitado un muy interesante debate y muchos aportes hubo en el chat y te comparto en parte, Diana. Bueno, desde una referencia de Luciana a la Escuela de las Hermanas Cosetini en Rosario, así como Claro. Claudia ha hecho referencia y ha compartido un artículo sobre las escuelas al aire libre en Uruguay, y ya los participantes le han agradecido de algún modo, por compartir esta experiencia. También, digo, se plantean situaciones vinculadas a que no todas las escuelas cuentan con espacios tan apropiados, pero también se me ocurre pensar la propia idea, no tanto de escuela, sino de territorio educativo, digamos, ¿no? Claro, Está la experiencia ciudad. de las ciudades educadoras, de los parques, los museos, los centros culturales, los clubes. Digo, pensar de algún modo en pensar desde otro lugar los espacios y también recoger experiencias interesantes que se han dado
también en nuestra propia región, digamos, ¿no? Donde las ciudades han cumplido un papel muy interesante a la hora de poner a disposición su espacialidad, ¿no? La propia urbanidad o el propio ámbito rural, ¿no? Cuando conecta la escuela con el espacio rural y los propios contenidos de esas culturas rurales asociadas al mundo escolar. Pero bueno, digo todo esto, algunos dicen, bueno, las escuelas no tienen espacio, pero bueno, es cierto, esto hay que reconocerlo, pero al mismo tiempo, en la medida en que nosotros podemos pensar estas categorías desde otro lugar, también podemos diseñar, reclamar, pedir, compartir, digamos, ¿no? En un momento en que muchas cosas se tienen que redefinir. No, También hay una y después para por ejemplo, las próximas escuelas que vamos a construir, ¿por qué no pensarlas desde una otra mirada, tener una otra mirada para el espacio? O sea, estamos claro. hablando de las escuelas que existen, pero hay otras escuelas que vamos a construir. ¿Por qué no pensarlas desde una otra mirada, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, también se dio una conversación y un debate en el chat que me parece que es una inquietud importante sobre el asunto de la conversación, ¿no? La conversación que tiene que ver con los intercambios, los vínculos que se construyen, y si la conversación y el intercambio y el vínculo requiere de presencia, y si las pantallas no suponen una limitación importante a ese vínculo. También digo, es interesante porque es un debate, porque hay quienes dicen, bueno, ese vínculo también se puede construir a través de las pantallas, porque está la palabra mediando, no solo la tecnología, y porque también están las miradas. Pero también es cierto, y algunos argumentan, que los estudiantes a veces se esconden, digamos, o no se muestran de algún modo, y es difícil para un docente conectar con, ¿no? Una camarita, digamos, ¿no? Es todo un aprendizaje muy arduo, pero tiene que ver con algo muy genuino, muy auténtico, digamos, de la construcción del vínculo docente. Bueno, y también acá, ¿no? Digo, ha habido soluciones creativas, ¿no? E invenciones muy interesantes mediadas por tecnología, pero no sé, ¿alguna consideración con respecto a esta cuestión más de la oralidad, la lectura, la escritura y el vínculo, ahora mediado por la tecnología? ¿Qué te sugiere a vos? Bueno, para empezar, yo creo que para la enseñanza de la escritura es más difícil utilizar las tecnologías, ¿no? La proximidad del chico, está con él, mira cómo bueno, agarra el alaverome o la lapicera, cómo se pone, la gestualidad, todo esto me parece que es muy importante y es muy difícil, la alfabetización. Desde la pantalla me parece casi una cosa imposible. No sé cómo haría, por ejemplo, yo imaginándome docente enseñando al chico a aprender a leer y a escribir desde la pantalla, ¿no? Entonces, estas plataformas también están más apropiadas a algunas fases de la vida o franjas etarias, ¿no? Y menos apropiadas para otras, ¿no? Hay necesidad de vínculo más próximo con los chicos más chicos, cuando los adolescentes ya me parece que es mucho más fácil trabajar mediado por las pantallas. Hasta porque me parece que también es necesario crear esta idea de que sea una construcción que parte desde el concreto para el abstracto de la pantalla, ¿no? Esto me parece un poco más complicado de hacerlo con los chicos más chicos, porque aún están en este momento que necesitan mucho de atención, de vínculo, de estar próximos, o sea, de proximidad afectiva y mismo corporal, ¿no? Gestual, o sea, proximidad física. Pero para los alumnos un poco más grandes, 8, 9 años, ya las pantallas ya funcionan bárbaro y después puedes usar las plataformas y bueno, y trabajar con ellos.
Mira, hay chicos que se vinculan más a los maestros, hay maestros que se vinculan más a los chicos, y hay chicos que, bueno, que interponen entre ellos y los docentes una distancia, no quieren vínculo, ¿no? Y esto también se pasa, o sea, hay, hay que también tener que llevar en consideración que ni toda la gente es igual y ni toda la gente tiene la misma forma, la misma manera de, de establecer vínculos, que los vínculos son distintos y la manera de establecer los vínculos también es distinta. Entonces, hay chicos que, bueno, alumnos que buscan los maestros, que hablan con los maestros, que traen los problemas, que, bueno, que establecen una relación muy próxima con los maestros. Y hay alumnos que, mismo si estuviéramos nosotros todos en la misma aula, los alumnos estarían alejados, estarían distantes. O sea, la distancia física no es la única cosa, no es el único, digamos, la única medida, porque podemos estar próximos físicamente y distantes emocionalmente. Entonces, la distancia, la proximidad o la distancia tiene que ver mucho más con la distancia emocional que la distancia física, a mí me parece, para los chicos que son un poco más grandes. Para los chicos más chicos, no. Me parece que el abrazo, la proximidad, el toque, me parece que es muy importante para los chicos más chicos, ¿no? Pero después de los 8, 9 años, a mí me parece que sí, que se puede establecer un vínculo emocional a despecho de la distancia física. Y bueno, y ahí tenemos que conectarnos, bueno, respetando también lo que el otro nos permite de acercarnos, ¿no? Porque ni todos los alumnos nos permiten acercarnos y ni todos los alumnos quieren que nos acerquemos también. Entonces, tenemos que respetarlos porque tienen derecho también, ¿no? Entonces, si vos estás acá, por ejemplo, hay gente con las cámaras abiertas y hay otros que están con las cámaras cerradas. Bueno, tienen el derecho de estar con las cámaras cerradas, tienen su senso de privacidad, de intimidad y tenemos que respetarlo. Muchas veces el chico, por ejemplo, se despertó a las 7 de la mañana, empezó con la clase en la computadora, tiene el pelo todo así, no se cepilló los dientes y no quiere que vos lo veas, porque está todavía con los pijamas y bueno, pero está ahí, ¿no? Se despertó, salió corriendo, está adelante de la cámara, está en la computadora, pero está loco de todo. Entonces no quiere que vos lo veas y que la clase que está ahí junto con vos vea que está despeinado, no sé. Yo tengo una sobrina que es adolescente. Bueno, ella se despierta 2 horas antes de ir a la escuela porque tiene que lavar el pelo, secar el pelo, después esticar el pelo, porque el pelo tiene que pasar, no sé qué, una cosa que se pasa acá. Después se tiene que maquillar, se tiene que... hasta que se termine, te digo, 1 hora y pico para ponerse. A veces no come a la mañana porque no le toca el tiempo, no le da el tiempo. Tiene tantas cosas que hacer para llegar a la escuela. Y bueno, entonces por ahí la pantalla está cerrada porque desde despertó el pelo está como loco. Y no quiere que los alumnos, los compañeros de clase la vean. Sí, también. Entonces tenemos que pensar un poco que ni todas las cosas que se pasan en la vida tienen que ver con nosotros. A veces tiene que ver con la gente y con la manera como la gente se siente, se ve, ¿no? Claro. Está en el momento, ¿no? Entonces, bueno, hacernos un poco más de modestos, ¿no? Y reconocer que los vínculos son de parte a parte. Sí, 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 totalmente, totalmente, ¿no? También dicen que a veces no es solo una cuestión de cámaras cerradas, no es una cuestión solo de intimidad o de cómo uno se siente, sino a veces tiene que ver con cuestiones de conectividad y para colaborar y ser solidarios, a veces se apagan las cámaras y se intenta transitar esto del mejor modo posible. Digo, para ir recuperando algunos comentarios que hay en el chat. La verdad es que es muy interesante todo lo que nos has planteado porque me parece que en algún punto salimos de esta idea de que es una cuestión solo
tecnológica o solo metodológica, y que acá se están movilizando muchas experiencias, muchas reflexiones, muchos aprendizajes, muchas creaciones, muchos tropiezos y también errores, pero que al mismo tiempo necesitamos pensar, ¿no? Hacia dónde estamos yendo, por qué, qué queremos hacer con la educación, qué cosas vamos a ir de algún modo adecuando, tornándolas más confortables, escolarizándolas, porque la intencionalidad pedagógica lo justifica y vale la pena hacer ese esfuerzo, y qué cosas tal vez vamos a intentar conservar, también sobre la base, me parece, de mucha experiencia y un recorrido, ¿no? Porque todo este proceso se da porque también hay mucho saber de los docentes, ¿no? Si se hace sobre la base de un saber, de un trabajo profesional, y más allá de estar pataleando, como vos decís, en la pileta, porque estamos en un mundo en parte desconocido, pero al mismo tiempo también hay mucho saber sobre la enseñanza, sobre los contenidos escolares, sobre cómo construir el vínculo con los chicos, sobre las realidades de las escuelas, etcétera. No sé, ¿cómo te imaginás vos la futura cultura escolar? ¿Cómo te imaginás el escenario en los próximos años? ¿Qué te imaginás vos? Bueno, la primera cosa que a mí me ocurre es que estas tecnologías vieron para, bueno, llegaron para quedarse. O sea, a mí me parece que tenemos que usarlas sí o sí de hoy en adelante, y esto va a tener cambios importantes en el aula, en la manera como trabajamos nosotros, en la manera como organizamos el aula, como trabajamos con las clases, ¿no? Esto me parece que estas tecnologías llegaron para quedarse. Esto es una. La otra cosa que me parece es que vamos a tener una discusión más importante sobre el tiempo escolar. El tiempo escolar va a cambiar mucho, a mí me parece, porque como les estaba comentando, las disputas en torno del tiempo escolar van a crecer. Hasta porque las familias que están acostumbradas ahora con los chicos en casa, muchas de ellas que ya estaban o que ya que a ellas ya le parecía bien homeschooling, lo van a plantear cada vez más fuerte, ¿no? Porque ahora ya existen muchas experiencias de homeschooling y bueno, entonces, ¿por qué no seguir con esto? Entonces, otra cuestión que me parece importante. Y además de esto, me parece que vamos a nos tirar ahí de cabeza en lo que llamamos nosotros hoy de humanidades digitales, que no tiene solo que ver con las computadoras, pero que tiene que ver con una discusión sobre el mundo digital. ¿Qué es el mundo digital? ¿Cómo lo construimos? ¿No? Y ahí me parece que esto es lo lindo, porque una vez que estamos en las humanidades digitales, tenemos que discutir, por ejemplo, cómo los vínculos son organizados, por ejemplo, desde el punto de vista de medios sociales, Facebook, Instagram, Twitter. ¿Por qué no pensarlos como prácticas educativas también? ¿Y qué influencia, cómo esto influencia a las actitudes de los alumnos en el aula? Un otro punto de vista es cómo construimos los saberes desde el punto de vista de las humanidades digitales. O sea, ¿cuál es la importancia de Google, de Apple, de Amazon y de cosas como esta en la construcción de los saberes sociales? O sea, una cosa estamos hablando de las relaciones, millas, es también saberes que están ahí en las millas. Otro, cómo estas grandes empresas adentran en el contenido de las clases, ¿no? Y adentro en los saberes de la sociedad. Porque estas grandes corporaciones, ellas también controlan los saberes sociales. Nosotros sabemos que entramos una vez solo para buscar un viaje, por ejemplo, a Ushuaia, y después, durante semana, tenemos todos los avisos de viáticos a Ushuaia entrando en la pantalla todo el tiempo, o sea, porque están controlándonos. Entonces, me parece que uno de los desafíos que tenemos que enfrentar de ahora en adelante es
el mundo digital, no solo por las tecnologías, pero por el saber que se construye en el mundo digital, las relaciones que se construyen en el mundo digital. Y nosotros estamos viendo que la política hoy es toda entramada por las humanidades digitales, por el mundo digital. Entonces, si no entramos en esta discusión, tampoco entramos en el mundo político. Entonces, tenemos que entrar sí o sí. O sea, de ahora en adelante, el gran desafío de la escuela y de la cultura escolar es la discusión de las humanidades digitales. Cómo lidamos con un mundo que es cada vez más digital, ¿no? En que las relaciones se construyen desde la digitalidad, o sea, desde del virtual a lo real. Y cómo el virtual construye la realidad, que es otra cosa, porque no estamos más construyendo el virtual desde la realidad, más construyendo la realidad desde el virtual. Entonces, ¿cómo estamos pensando al mundo real desde de los ambientes virtuales? Entonces, esto me parece el gran desafío que vamos a tener de hoy en adelante, y para eso tenemos que buscar las herramientas que existen, y existen muchas herramientas para pensarlo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy adentrando en este mundo, buscando leer y buscando entender mejor todo lo que pasa, y empezando con clases de posgrado, a dar clases de posgrado sobre humanidades digitales, porque si no preparamos a la gente que va a trabajar en las escuelas para comprender y criticar el mundo digital, estamos entrapados, estamos en una trampa, estamos metidos en una trampa que de ahí no salimos. Entonces, este es para mí es el gran desafío de ahora en adelante. Sí, y en este sentido, digo, acá en el chat, tanto de YouTube como de Zoom, están planteando algunos asuntos vinculados a el papel del Estado, el papel de las empresas y el papel de los educadores, digamos. Y en algún punto también vuelves un asunto que vos planteaste en el inicio, que supone la escolarización y cómo va a ser ese proceso de escolarización de esas tecnologías, de esa materialidad, ¿no? ¿Y qué papel van a tener las comunidades docentes, las instituciones formadoras de docentes en todo ese proceso? Se presenta como algo crucial, ¿no es cierto? O sea, las plataformas vinieron para quedarse, pero además de eso tenemos que pensarlas no solo como medio, pero también como conocimiento. Esto me parece lo más difícil, pensarlo como conocimiento, porque esto también es conocimiento, esto también es práctica. Pensarlo pensarlo como práctica y como conocimiento me parece el gran desafío, porque una cosa es usarla, ahora ya estamos usando, pasamos de esta fase, digamos, en el game pasamos de esta fase, entramos en una otra fase. ¿Cuál es la fase? Tenemos que ahora discutirlo desde el punto de vista teórico y práctico. ¿Qué es el conocimiento que se produce de los ambientes virtuales? ¿No? Y cómo lo escolarizamos también, claro, ¿no? Bueno, hay muchos participantes, pero yo quisiera, si me permitís, Diana, dar lugar a quien quiera, no muchas, pero digamos 3 preguntas y después cerramos, porque no vamos a poder con tantas. Yo traté de retomar y sintetizar lo máximo que podía, digamos, mientras te escuchaba vos y leía el chat. Pero me gustaría que también escuches a quienes están participando desde diferentes lugares y tengan alguna inquietud, digamos, ¿no? Para plantearte. ¿Quién se anima? ¿Puedo hacer una pregunta? Perfecto, Leticia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi lugar y mi mirada es un poco diferente porque yo niños con necesidades educativas especiales. Y esta pandemia y el sistema nos dejó de lado a todos.
no hubo, por lo menos en mi lugar de residencia, que es en Paraguay, y por lo que escucho de otros países, la virtualidad no tuvo en cuenta al que no puede todo. Entonces, a lo mejor es más que nada la inquietud es, bueno, en esta mirada de un futuro virtual o un futuro blend, un poco virtual y un poco presencial, dentro de las políticas de Estado habría que tener en cuenta a los que no pueden todo, porque esta virtualidad nos dejó knockout, nos dejó totalmente fuera del sistema. O sea, hubo chicos a los que incluso hubo que desescolarizarlos. Quisiera saber si Diana tiene algo como para que nos dé una esperanza que si esto continúa, vamos a poder encontrar una manera de que mis niños y como tantos otros que están en la misma situación puedan insertarse, porque la escuela no los tuvo en cuenta. La verdad es que esto, el problema de la inclusión es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, porque al principio, yo te digo una cosa, yo cuando era chica no existían personas deficientes, no existían, o sea, existían, pero no las veíamos, no estaban en la calle, no estaban en la escuela, estaban en casa, ¿no? Aisladas y bueno, ahí, ¿no? Con el tiempo, el largo del tiempo, pudimos traer a esta gente al convivio social, ¿no? y a la escuela. Por cierto que es importantísimo que tengamos maneras de mantener esta inclusión. Lo que pasa es que ahí ya tenemos que pensar en todos los tipos de inclusión, porque hay inclusiones que se pueden hacer, por ejemplo, por medios virtuales, ¿no? Entonces, audiodescripción, por ejemplo, ¿no? Por los chicos que son ciegos, que entonces se pueden asociar mecanismos de audiodescripción, que hay ya mucha gente que hace esto. Para los chicos que son sordos, por ejemplo, ¿cómo se dice? La lengua de señas, la lengua de señas, claro. Entonces también, hay algunas, el problema de las deficiencias es que son muchas, ¿no? Y entonces hay que pensarla una a una, porque o sea, digamos, a lo largo, por ejemplo, para ciegos, para sordos, hay más o menos algunas soluciones, pero hay otras que son más complicadas. Entonces, pero yo pienso que mismo en las escuelas presenciales, para determinados tipos de deficiencia, nosotros no estamos preparados. No. Entonces hay que pensarlo, no es un problema solo de la pandemia, o no es un problema solo de los ambientes virtuales, es un problema de la sociedad, de cómo la sociedad puede incluir estos chicos, estos niños, de una manera plena, de una manera, bueno, completa, digamos así, ¿no? De traerlos y hacerlos parte, ¿no? Esto me parece que es un problema más allá de la pandemia o anterior a la pandemia. Porque, claro, lo que pasa es que la pandemia lo exacerbó. Claro. Nadie pensó. El maestro de aula incluido no tuvo en cuenta que había alguno de sus alumnos que no podía con todo en el presencial y se olvidó que en el virtual era más difícil. Claro. Entonces, una mirada esperanzadora de que, bueno, a lo mejor esto sirva como detonante para darnos cuenta que estos niños están en clase. Si yo te digo una cosa, hemos avanzado mucho con respecto a la lengua de señas y con respecto a la audiodescripción, ¿no? No sé si se llama audiodescripción también en castellano, que es esto de hacer la descripción en voz alta, ¿no? Sí. Entonces, esto tenemos avanzado, pero muchísimo. Yo te digo que el otro día cuando no había pandemia, ¿no? Me fui a un espectáculo de ópera, que tenía lenguaje de señas y audiodescripción.
que me pareció bárbaro. O sea, estábamos ahí en un espectáculo que hizo con que la gente se sintiera incluida, ¿no? Entonces, me parece que estamos avanzando muchísimo, pero el problema es que avanzamos en algunos sectores, pero no en todos. Exacto. Este es el problema. Déficit intelectivo, por ejemplo, no. El déficit intelectivo en la escuela no arrancamos. Es difícil. Pero bueno, me parece que está bueno que sepamos que nos falta una patita en esto. Nos faltan muchas pachitas, querida. Bueno, muchas gracias. No, por favor, Leticia, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera acercar y para gestar una conversación? Sí, Bueno, hola, ¿podía hacer una consulta? Sí. Bueno, es con respecto al proceso de evaluación. Digamos, estamos en pandemia, algunas escuelas se sigue evaluando la prueba online y estaría bueno que se respetara el proceso del alumno, cómo va llevando su estudio, su participación en la escuela a través de las diferentes plataformas. ¿Está bien? ¿Alguna reflexión, Diana, sobre la evaluación, que también es un asunto, ¿no?, muy discutido, Claro. siempre teóricamente, pero las prácticas se mantienen? También es un problema de antes y de ahora, ¿no?, renovado. No sé qué pensás, Diana. Evaluación de contenido, evaluación, bueno, de hábitos, de costumbres, de maneras de todo, ¿no? Porque la evaluación es un tema complejo, ¿no? No está nada más que asociada al contenido, está asociada a cómo el alumno también, la performance del alumno, ¿no? Pero no el contenido, pero la performance social, la manera como, bueno, se relaciona con los compañeros y cómo trabaja junto, trabaja solo, esas cosas todas, ¿no? Entonces, esto me parece, claro, un tema muy difícil, porque la evaluación de contenido es más fácil de hacerla. Claro. Pero lo que podemos hacer nosotros, y que lo hicimos muchísimo, que ahora parece que casi no lo hacemos más, es la autoevaluación. Porque la gente también tiene conciencia de cómo está. Se está aprendiendo, se no está aprendiendo, se le gusta, se no le gusta. Bueno, entonces, ¿por qué no preguntar a los chicos? Dejar que ellos también se evalúen a ellos mismos y bueno, que hagan que piensen sobre las cosas, bueno, el estado, lo que conocían antes, lo que están conociendo ahora, del uso de las tecnologías o no, de cómo se siente en casa. Bueno, la evaluación, la autoevaluación me parece que es una práctica muchísimo importante que podemos utilizar ahora, ¿no? Porque muchas veces salen como pistas, como indicios que nos ayudan, como huellas, que nos ayudan a pensar mejor después cómo trabajar con estos niños, trabajar con estas plataformas. Entonces, pensarlo desde el punto de la autoevaluación, me gusta la idea. No sé. Bueno, tomarlo como darle la herramienta y ver sobre cómo lo están trabajando. Y cómo reflexiona él sobre el trabajo que está haciendo. Claro. Claro, perfecto. Claro, y después esto te puede ayudar a pensar cómo mejorar su propia práctica, ¿no? Como docente. O sea, es una mano doble. Claro, y también nos ayuda a los docentes a ver cómo estamos trabajando también. Claro. Claro. Bueno, muchas gracias, Diana. Gracias, María, por la pregunta. ¿Una más? Si me permiten, por ahí. acá Luciana Bueno, Bachillero. Gabriel y Luciana, primero una y después la otra, y con ellas cerramos. A ver, ¿querés, Gabriela, arrancar y después Luciana? Bueno, perdón, Luciana, es porque también lo vinculo con evaluación. Bueno, particularmente yo trabajo en un equipo transdisciplinario en relación a la evaluación emancipadora, y en este tiempo es el tema que nos demandan mucho, además de la dimensión grupal en pandemia. Iba leyendo lo que comentaban las compañeras en el chat y muchas hablan de Nijovic, la rúbrica. Bueno, creo que el desafío es poder pensar la
la evaluación formativa en serio, que la conocemos de nombre, es muy enunciada en las escuelas, pero que este tiempo de pandemia nos ha puesto en la situación de ruptura, como bien decía Diana, de las prácticas tal y como las llevamos a cabo, y que es un tiempo también para darnos la oportunidad de construir, en este caso, la práctica evaluativa, y pensar otras prácticas posibles, con toda la riqueza que ello trae aparejado, y como una deuda que teníamos, ¿no?, en la escuela. Y en relación a eso, Diana, quería preguntarte, me pareció interesantísimo cómo inició Silvia en relación a esto de la interrupción abrupta y después la inmersión abrupta. Ese juego me parece como que define muy bien a cómo los docentes nos hemos visto frente a un mundo que se rompe y se detiene, ¿no? Que se detiene la inercia de cómo venían funcionando las cosas, pero los docentes a su vez como llamados a continuar en cierta inercia, haciendo, ¿no? Improvisando, ensayando, como bien decía también Silvia. Ahora, lo que me cuestionaba a mí, a ver si Diana nos podía ayudar a pensar, es cómo hacer para no quedar entrampados en esa tensión entre encontrarnos en un momento que nos llama a deconstruir las prácticas tal y cual las llevamos a cabo y adelante, a la vez que nos vemos tensionados o llamados a seguir haciendo, ¿no? En esto que plantean ustedes, la ruptura del espacio, del tiempo escolar, y que eso requiere ya de por sí la ruptura de las prácticas y una reinvención de las prácticas y una posibilidad de construir e instituir nuevas prácticas. Los docentes con los que trabajo y mis colegas y compañeros y uno mismo, una misma, nos encontramos en esa tensión, ¿no? Y el riesgo es querer como aferrarnos a la trinchera de lo conocido, con todo lo que eso trae aparejado de negativo, digamos, ¿no? De forzar una práctica que estaba pensada para otro contexto, otro estado de situación, a este nuevo mundo y a estas nuevas condiciones, o frustrarnos todo el tiempo, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué podemos nosotros salir a decir o pedir como docentes al sistema educativo en cada país, en cada provincia, en relación a esto, ¿no? ¿Cómo pensar la necesidad del detenimiento de nuestro hacer para podernos detener a pensar, a registrar, bueno, a pensar en este momento de deconstrucción? Se me hace difícil pensar el docente en esa tensión entre la importancia de detenernos, pero a seguir haciendo, ¿no? Y acá me parece que a veces quedamos entrampados. Perdón que lo hice largo. Es que es mucho. Sí, es mucho. Sí, ¿Comprendiste, Diana? más o menos, intenté. Sí. Intenté. Bueno, una cosa es imposible mantener las prácticas si cambiamos la materialidad. O sea, por más que tengamos la idea que vamos a mantener todo como estaba, no podemos mantener todo como está porque se cambió la materialidad. Las prácticas se dan, la construcción de las prácticas se da en el mundo material. O sea, cambió la materialidad, cambiaron las prácticas. Entonces, para empezar, me parece que es esto. O sea, es muy difícil que un maestro quiera continuar con una práctica que tenía cuando se cambió toda la manera, o sea, y se cambió todo de pronto, ¿no? Así, una ruptura, de un momento al otro. El otro lado, me parece que tenemos que de ahora en adelante, plantear mejores condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo que tienen que ver no solo con los ambientes virtuales, mas tiene que ver también con las condiciones de trabajo concretas que tenemos en casa. Por ejemplo, un profesor, un docente que sea, para dar clases en línea, tiene que tener una computadora, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar sobre las condiciones de trabajo que tenemos. No solo los chicos en casa, pero nosotros trabajadores, porque las condiciones de trabajo son para los trabajadores también. Entonces me parece que los planteos
sobre las condiciones de trabajo también se van a cambiar. Desde el punto de vista de pensar en herramientas buenas que podamos usar para conectarnos con los alumnos, pero también equipos, también computadoras, mesas y cosas que necesitamos para poder hacer la práctica docente. Entonces, esto, si es para plantear cosas al sistema, tenemos que empezar por las condiciones materiales o las condiciones de trabajo, ¿no? Porque si vamos a tener, por ejemplo, un modelo híbrido, no una blend como planteaba la otra colega, la otra compañera, si vamos a tener esto, necesitamos de condiciones de trabajo, ¿no? Y esas condiciones de trabajo tienen que ver no solo con la materialidad, pero también con el tiempo, también tiene que ver con el espacio, con el tiempo, o sea, pensarlo también desde el punto de vista del tiempo, que el tiempo no solo el tiempo del aula, pero también el tiempo digamos, de preparación para el aula, ¿no? Porque tenemos que hacer es todo distinto. Yo, por ejemplo, ahora tengo un canal de YouTube. Yo soy una youtuber, porque tuve que crear una manera de me conectar con los alumnos. Entonces creé un canal en YouTube que era más fácil de los chicos accesaren, los alumnos accesaren cuando podían, ¿no? Entonces también esto. Entonces me parece, no sé si te contesto, Gabriela, mas la idea es que una vez que se muda, si se cambia de ahora en adelante, si se cambian mismo las prácticas, esto pasa a ser uno de los planteos, las condiciones de trabajo pasan a ser uno de los planteos que los maestros tienen que tener, ¿no? No podemos seguir trabajando, bueno, con el móvil y con no sé qué y así, ¿no? Si esto se torna una cosa cotidiana, bueno, entonces pasa a ser también una demanda laboral, ¿no? Gracias. Bueno, y Luciana, para cerrar, la última pregunta. Gracias, Silvia. De Diana, nada. un placer escucharte. Realmente me interesó mucho algunos ejes que tomaste y quería preguntarte, porque me parece que es muy interesante la reflexión que haces sobre la cultura escolar o la materialización de la escolaridad, que tiene que ver con relaciones de poder y con un montón de cuestiones que atraviesan también, que lo mencionaste, el ejercicio del ser docente atravesado por la propia experiencia como alumnos, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, creo que nos estaría faltando, te pregunto a vos qué pensás al respecto y cuáles serían, o por dónde había una vía de solución posible de acortar esta brecha entre la práctica y el discurso, con relación a lo que es la cultura escolar específica en el momento de la vuelta, porque digo, va a haber un momento híbrido, pero las prácticas institucionales, yo vengo participando de un montón de espacios donde se discuten estas cuestiones, porque me interesa mucho el tema, y uno ve constantemente esta demanda de la evaluación asociada a la calificación, al castigo por no conectarse, sin por ahí preocuparse en qué condiciones ese estudiante está o no está conectado, o esa familia tiene por ahí un dispositivo para 8 estudiantes, y el padre además tiene que trabajar desde la virtualidad. Entonces digo, estas cuestiones que asocian y que tiene que ver con lo que vos decías y que marcaste también con la propia experiencia como estudiante y como ser docente también, ¿no? Entonces digo, salirse de esa zona de confort requiere una apertura de cabeza de parte de los docentes, y también retomo algo que dijiste con respecto a la escuela abierta, los espacios abiertos y el escolarovismo y toda la escuela activa, esto de requiere un compromiso y un poner el cuerpo de otra forma en el aula, porque en el espacio escolar que sea el patio, sea el aula, digo, son otras relaciones que se dan entre el docente y el estudiante y entre los estudiantes entre sí, que digo, me parece que ahí es por donde tendríamos que entrar para pensar este modelo híbrido, y te pregunto a vos, ¿qué pensás, cómo se van a resolver estas tensiones al momento de la vuelta, aún siendo híbrido el sistema? Bueno, ¿cómo se van a resolver esto? Futuro. Los historiadores no hablan de futuro, hablan de pasado, Luciana. No, te digo una cosa. Estas tensiones
van a quedar, a mí me parece que van a quedar más evidentes. ¿Por qué? Porque, primero, porque, por ejemplo, acá en Brasil se habla de retornar a las clases, que los alumnos vuelvan a la escuela, pero no todos los alumnos. Primero los alumnos que tienen más dificultad de acceso, o primero los alumnos cuyos los padres tienen que trabajar, o primero los alumnos que están más deprimidos en casa y después el otro. O sea, se está hablando de volver por grupos, por fases, por periodos, o sea, ni todos los alumnos al mismo tiempo, un 30% y después un otro 30% y al fin otro 30%. Si ponemos todos los 30% juntos, vamos a ver que no vamos a tener todos los chicos en la escuela, bueno, hasta fines del año que viene, más o menos. O sea, entonces, empiezan a surgir otros tipos de problemas que este modelo híbrido va a traer. Por ejemplo, dar clases. Yo te pregunto una cosa. Imagínate que tengas un 30% de los alumnos en el aula presencial y un 70% de los alumnos en las casas. Nosotros sabemos que cuando trabajamos ahora sabemos que cuando trabajamos con las pantallas, con las computadoras y vemos todos los chicos, con unos conectamos, con otros no conectamos. Bueno, pero aquí estamos mirándolos como yo miro a ustedes ahora, en los cuadraditos, ¿no? Si estamos en el aula con un 30% de alumnos presentes, ¿cómo vamos a hacer con los alumnos que están en casa? No podemos conectarlos, no vamos a mirarlo. Yo te digo que ahora acá en Brasil, ahora no, hace ya un rato acá en Brasil, existen las misas virtuales. No sé si ya he visto las misas de la Iglesia Católica que son virtuales. Entonces se queda el padre, está ahí el cura está ahí en la misa y ahí empieza y dice, a ustedes que están en casa, bueno, yo te digo, esto no funciona para nosotros, que somos profesores, que somos maestros, eso no funciona. Entonces, a mí me parece que esto de los tiempos, lo vamos a tener que pensarlo de una otra manera, porque si tenemos los chicos presenciales, tenemos que estar con los chicos en presencia en el aula. Y los chicos que están con acceso remoto, tenemos que trabajar en un otro periodo, no podemos trabajar en el mismo periodo, no es lo mismo, no es televisión, no somos como, no sé, como presentadores de televisión, ¿no? Como Susana Jiménez que va a decir, mira chicos ahí en casa, qué lindo que están, te veo, no podemos hacerlo, o sea, no nos conectamos. Entonces, estos van a ser planteos importantes, porque las dos cosas al mismo tiempo no se dan. Yo pienso que es imposible. ¿Me entendés? Igual, bueno, no sé. Sí. Diga. Entiendo, pero digo, mi pregunta iba también a la cuestión de que va a ser muy difícil poder modificar las prácticas en un modelo híbrido. Porque justamente, primero no vamos a tener a la totalidad, segundo tenemos a la familia, que le cuesta mucho cambiar la práctica de la cultura escolar, volviendo de una virtualidad, es muy probable que quieran volver a la escuela como estaba, en el sentido de lo que vos planteaste de la cultura escolar y la graduación y las relaciones que se dan. A mí me parece que al docente también le va a costar mucho cambiar las prácticas y actualizarse en este sentido. Yo voy por ahí, creo que es lo que hay que hacer, pero digo, me parece que va a costar mucho. Yo te digo una cosa, si cambia la materialidad, cambian las prácticas. O sea, si tenemos una otra materialidad, si tenemos menos chicos en el aula y tenemos otros chicos en acceso remoto, la manera como damos clases va a ser distinta. No es lo mismo tener 30 alumnos en el aula lo que tener 10 alumnos en el aula. Cuando tenés 10 alumnos en el aula, el trabajo es completamente distinto de 30 alumnos. O sea, lo que estoy diciendo es que no es que queramos o no queramos cambiar las prácticas, la manera de trabajar, las prácticas. Las vamos a cambiar porque cambia la materialidad. Entonces, esa tensión va a existir sí o sí. Porque, pero
es casi imposible no trabajar con la tensión, con esta tensión que va a surgir. Y yo no sé, yo no estoy tan segura que los chicos, que los alumnos y que los padres quieran después la escuela como era anteriormente. A mí me parece que incluso las familias y los alumnos van a necesitar de una escuela distinta, porque están aprendiendo a conocer una otra manera de aprendizaje, de enseñanza. Entonces, van a haber demandas distintas también. Me parece que, por ejemplo, a mí me parece que hay familias que van a querer que los chicos sigan con la escuela, pero en casa. Entonces, esto va a cambiar, por ejemplo, de escuela pública para escuela privada, de clases de más chicos con clases de más grandes. O sea, la multitud de problemas que van a aparecer es impresionante, impresionante. Entonces, sí, porque también va a haber una desigualdad entre los chicos que tengan presencialidad, los que concurran a este sistema híbrido y aquellos que no. Sí, y hay ideas, por ejemplo, acá en Brasil, te cejaste el micrófono. Y hay Digo ideas, que ahí va a haber desigualdades nuevas. Sí, sí, y hay, por ejemplo, ideas acá en Brasil de que unos chicos, o un tercio o 30% viene a la clase el lunes, por ejemplo, y después en el martes otro 30%, y después en el miércoles otro 30%. Imagínate, tener cada día un 30% distinto de los alumnos en el aula. Esto, y si pensamos esto, y por ejemplo, con las diferentes asignaturas, disciplinas en el currículo, esto queda una locura. O sea, entonces, a mí me parece que aún lo vamos a discutir y mucho sobre cómo vamos a hacer esta vuelta a la escuela, ¿no? Que tiene que ser parcial, bueno, poco a poco, ¿no? Que no va a ser una cosa de una hora para otra, porque la pandemia nos hizo quedarnos aislados de una hora para otra, pero volver a la escuela no va a ser de una hora para otra, va a ser distinto como está siendo ahora distinto el trabajo. Por ejemplo, las clases populares están siempre trabajando, no hubo aislamiento social en las clases populares. Están trabajando desde siempre, no se quedaron en casa. Tiene que trabajar, tiene que estar en la calle, tiene que ganar el pan todos los días. Pero entonces, o sea, estas diferencias existen y van a continuar en los años, bueno, en los meses que vienen, y Dios quiera, bueno, se va a cambiar todo, o sea, ¿me entiendes? O sea, tampoco estamos todos en el mismo estado. Silvia, yo quería distintos. Preguntar. Sí, bueno, la Hola, última porque sí, ya antes de estamos que muy termine quería excedidos. preguntar. Sí, Graciela. Sí. No sé si me escuchan. Sí, perfecto, sí, breve, porque ya... Bueno, yo quería preguntar. Sí, entonces para mí sería importante que regresaran los congresos pedagógicos, porque era un lugar de encuentro entre especistas de educación y docentes. Porque esto es a nivel mundial, no solo ocurre acá en Argentina, ocurre en todo el mundo. Claro que sí. Diana, no sé si querés Sí, compartir. me parece lindo los congresos. Los congresos antiguamente eran distintos y mezclaban todo, los especialistas, los maestros, se ponían todos juntos. Ahora estamos con los congresos, son cada vez más especializados, entonces hablamos entre nosotros, ¿no? Nos conocemos, somos una comunidad chica, mismo en términos mundiales, en términos bueno, planetarios, somos chicos, porque no nos conocemos todos, ¿no? Yo que trabajo, milito ahí en la historia de la educación como Felicitas, por ejemplo, que está por acá, somos una comunidad así, ¿no? Chiquita, ¿no? Felicitas, somos como 1500, nos conocemos a todos, ¿no? Sabemos que todos los que están, cómo estamos. A mí me parece lindo que mezclemos, porque esas reflexiones tienen que ser de parte a parte, o sea,
no solo nosotros los especialistas tienen que estar en su redoma de vidrio y pensando la vida y todo lo más, estamos con los pies en la tierra, o sea, tenemos que estar hablando con la gente que está en el terreno, como nosotros debemos también estar en el terreno, o sea, y esto nos ayuda a pensar más allá. Entonces, estar juntos, conversar, charlar, escuchar, hablar, no solo hablar, escuchar, escuchar y escuchar, me parece que es importantísimo y para eso los congresos vendrían a ser bárbaros, ¿no? Reactivar los congresos. Y pueden ser todos virtuales, como estamos acá, 250 Claro. personas en una pantalla. Sí, sí. Bueno, Eso sería bueno, buenísimo. gracias, Graciela. Bueno, vamos cerrando. Agradecerte, Diana, muchísimo este espacio, este encuentro, estas reflexiones. Has compartido algunos asuntos con nosotros que son muy, pero muy importantes. Y bueno, nos vamos muy contentos y muy contentas por este espacio compartido. Te agradecemos por tu tiempo, tu disposición, tu español. Y bueno, nos volveremos a encontrar pronto. Sí, Ojalá. bueno, les agradezco a todos, fue un gusto escucharlos y hablar con ustedes. Bueno, espero poder tener, no sé, hecho una velada agradable, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, que estén muy bien todos, todas y que se cuiden. Un Chao, abrazo. un abrazo.